Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A pesar que el pasado viernes se dio un importante paso en el cronograma electoral, surgen desde varios sectores del país denuncias que los comicios están en riesgo. El Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, publicó una seria advertencia sobre el escenario electoral que se avecina en Honduras, señalando múltiples amenazas que podrían afectar la transparencia, legitimidad y estabilidad del proceso programado para el 30 de noviembre. CESPAD alerta sobre la deficiente formación técnica de custodios informáticos y miembros de las juntas receptoras de votos, especialmente en zonas rurales, fallas logísticas en la entrega del material electoral como lo sucedido el 9 de marzo, igualmente divisiones internas en el Consejo Nacional Electoral, así como la renuncia de personal clave y pérdida de credibilidad, falta de transparencia en contrataciones públicas, escasa rendición de cuentas, posible injerencia del sistema judicial y el aumento de violencia electoral. Por su parte, la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, advierte de un alto riesgo democrático por la incertidumbre electoral, la falta de rendición de cuentas. Estamos viviendo momentos donde nos acercamos a un proceso electoral con enormes desafíos. El tema del traslado del material electoral es uno de los más graves porque no ha habido rendición de cuentas. Añadió que la institución responsable de la custodia y seguridad del material electoral ha asumido una actitud hostil, amenazante y desafiante. Eso no ayuda a la confianza ciudadana, precisó. Asimismo, la conferencia episcopal externó una serie de preocupaciones sobre la situación del país y acerca del clima electoral. Mencionaron que existe un clima de polarización y lamentan que los partidos políticos recurran a campañas de desprestigio y al uso irresponsable de las redes sociales para difundir violencia, por lo que rechazan los discursos que ponen en duda la celebración de comicios y exhortan a los hondureños a mantenerse vigilantes. Desde el Consejo Nacional Electoral señalan que todos los sectores deben unirse para que el 30 de noviembre haya elecciones. Les pido apoyo para que nos ayuden a transmitir voces de confianza. Necesitamos que la ciudadanía esté segura de que habrán elecciones generales, de que se van a desarrollar en tiempo y forma, de que el CNE está dando todo, el 1000% de esfuerzo para que sean elecciones transparentes, para que la gente confíe en los resultados y por lo tanto es muy importante generar esa confianza y los medios de comunicación son un elemento clave para eso. Yo les invito a que profundicemos en las certezas jurídicas que se construyen en el proceso y las certezas que tenemos hoy es que 5 partidos han cumplido sus requisitos y con ellos estamos avanzando en el cronograma electoral. Cumpliendo un hito importante del cronograma, debemos decir que el 100% de las actividades y el 100% de los hitos se han ido cumpliendo en tiempo hasta este momento. Han participado en este sorteo los 5 partidos políticos inscritos para las elecciones generales y con esto podemos iniciar el proceso de diseño de documentos esenciales, diseño de documentos auxiliares y diseño de las papeletas. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. A 5 meses de las elecciones generales vamos a hablar del panorama político y social del país antes de estas elecciones generales de noviembre próximo. Aquí está conmigo la candidata diputada por el Partido Nacional, Sara Zavala. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado. Un gusto poder saludarles y como se los he dicho anteriormente, es un placer poder dirigirnos al pueblo hondureño desde este espacio tan importante. Gracias. También aquí la candidata diputada por Libertad y Refundación, Carmen Aide. Carmen. Muchísimas gracias, licenciado, por la invitación. Un saludo a los panelistas. Estoy segura que tendremos un buen tiempo de análisis esta mañana. Gracias, don Germán Lobo, también candidato a diputado por Francisco Morazán del Partido Liberal de Honduras. Germán. Muy buenos días, licenciado Raúl, Sara, Carmen, muy buenos días, igual que a todos el pueblo hondureño.
nuestros hermanos hondureños en cualquier parte del mundo que se encuentren. Aquí vamos a tratar de contribuir orientando a la opinión pública de cara a estas elecciones con el ánimo de fortalecer la democracia. Sí, dígame, Sara, a 5 meses de las elecciones, ¿cómo visualiza el panorama político en Honduras? Bueno, creo que un buen paso ha sido lo que sucedió la semana pasada, que fue ya el sorteo de las posiciones dentro de las papeletas. Creo que el ir cumpliendo con el cronograma electoral tal y como está establecido nos puede dar buenos aires, nos puede permitir visualizar un panorama con un clima estable para Honduras, y sobre todo lo que estamos buscando y lo que deseamos la mayoría de los hondureños es que se lleve a cabo el proceso de elecciones, y que sobre todo el proceso de elecciones sea un proceso de elecciones transparente, un proceso de elecciones que se lleve en paz, que se lleve en tranquilidad, y que los hondureños puedan ejercer ese derecho con normalidad, ¿verdad? Que no haya nada que les interrumpa y nada que entorpezca el proceso, que esto venga a fortalecer la transparencia, que fortalezca la democracia del país, pero sobre todo fortalezca la credibilidad en Honduras, porque dependiendo de cómo resulte el proceso eleccionario y cómo se elijan las nuevas autoridades, pues así también va a aumentar la credibilidad o no de la gestión que se hará en nuestro país. Sí, para usted, pero antes saludo al candidato designado presidencial por Libertad y Refundación, el doctor Armando Orellana. Gracias, buen día. Es un placer compartir este foro con tan distinguidos panelistas y con la distinguida abogada, compañera de lucha. Pero yo creo que es importante que en estos medios de comunicación, bueno, se den debates abiertos, pero en búsqueda fundamentalmente de la verdad, de orientar al pueblo y generar esperanza, más allá de incertidumbre. Carmen, ¿cómo ve el panorama a 5 meses de las elecciones? Pues la verdad es que bastante positivo. Estábamos viendo hace unos minutos las declaraciones de los diferentes consejeros del CNE estableciendo que se están cumpliendo con los hitos, cada uno de los puntos del cronograma electoral. El último fue el sorteo de la posición de la papeleta. Estamos muy contentos en Libertad y Refundación de haber quedado en la posición número 2. Para nosotros y nosotras es simbólico. Representa la segunda victoria popular, representa la segunda mujer que será presidenta próximamente, pero además de eso estamos conscientes de que en este momento lo que debemos de hacer es unir voluntades, hacer consensos y sobre todas las cosas desmontar ese discurso alarmista, innecesario y que además no tiene fundamento respecto a un posible fraude electoral. Los 3 partidos políticos más fuertes de nuestro país se encuentran representados en ese órgano colegiado electoral, en todos los órganos colegiados electorales, y además tienen una cuota política importante que les permite tener influencia. Esto garantiza que el poder no esté centralizado, como lamentablemente en el pasado lo centralizó el Partido Nacional, además en alianza con el Partido Liberal. Entonces estamos muy confiados y confiadas de que esas gestiones y esas diligencias que está haciendo el CNE tendrán finalmente pues todo el éxito necesario ya para ese día de las elecciones, licenciado. Don Germán. Bueno, mi amigo, después de los acontecimientos del 9 de marzo, el reto es bastante grande. Hay que devolverle la credibilidad y la certidumbre a la población hondureña sobre el próximo proceso electoral. Y eso no parte solo de la clase política ni de los órganos electorales, sino que aquí nos tenemos que involucrar todos, políticos, la empresa privada, la sociedad civil, la iglesia y todos los que tenemos que tener esta vida política en el país de una manera activa. Y especialmente al interior del órgano electoral tienen un reto muy grande de poder dirimir sus diferencias al interior del Pleno y que de ahí salgan las posiciones institucionales y no posiciones personales, porque eso de estar dirimiendo asuntos ante los medios de comunicación, en vez de generar confianza, genera incertidumbre y eso perjudica enormemente al desarrollo del proceso electoral. Bien es cierto, se han venido dando pasos importantes sobre el cronograma, pero sin embargo tenemos que estar siempre atentos a cada una de las actividades que vaya a desarrollar el órgano electoral, sea en el censo nacional electoral,
sea en la contratación de las empresas que van a tener participación en el proceso el 30 de noviembre. Creo que hay una gran tarea que nos compete a todos los hondureños, sin distingo de colores, por el bien del país. Sí. Para usted, doctor Orellana, ¿cómo ve el panorama? Bueno, yo creo que en todo proceso político siempre se van a dar las disputas, ¿verdad? Hay también en términos de sociedad expectativas de esa dinámica política que se avecina, pero yo creo que en general el pueblo hondureño sigue en su actividad diaria. Más el tema de lo político, ¿verdad?, está centrado en medios de comunicación y los actores políticos tradicionales, los partidos políticos, no la clase política como se dice, porque no existe. Existen las clases sociales, ¿verdad?, desde la perspectiva, desde la sociología y la ciencia política. Ese constructo se quiso introducir a inicios del siglo pasado, pero hoy vuelve a salir a finales del siglo pasado, del siglo XIX, inicios del siglo XX, por parte de algunos sectores, primero de ONG, lo que calificó como sociedad civil angelical, el sacerdote jesuita Francis Hautar, que estuvo aquí en la Comisión de Verdad, con el propósito de descalificar, ¿verdad?, y generalizar. Y era al movimiento de esa ola de gobiernos progresistas. Antes no se habló de clase política, son élites en esencia. Entonces, ese tema, ¿verdad?, de discusión, de que la clase política aquí y allá, nos hace olvidar de que hay estructuras de poder en el país. Hay estructuras que esconden detrás de todo eso intereses de carácter económico. Grupos que sobre todo en la última década, con la profundización del neoliberalismo, ¿verdad?, lograron de alguna manera, el mismo golpe de Estado permitió prácticamente saquear el país, profundizar esa desigualdad. Honduras llegó a tener 8 de cada 10 hondureños viviendo en situación de pobreza. Y esas son realidades, ¿verdad?, que no se pueden esconder. Sin embargo, hemos visto en los últimos 3 años campañas fuertes. Obviamente es natural de estos actores políticos, me refiero a los partidos fundamentalmente del bipartidismo, en la lucha por disputar el poder, y eso es natural, lo vamos a tener ahí, pero tenemos, después de ese 9 de marzo, que fueron las elecciones internas, una caracterización de esa coyuntura, donde se profundiza una guerra mediática, una guerra cognitiva, una confusión. Es interesante hablar y profundizar sobre esos temas en términos académicos. He estado revisando antropología política y varios elementos de psicología política sobre cómo esto se viene dando no solamente en Honduras, en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, todo esto que se conoce como los populismos, porque en términos teóricos para los norteamericanos se habla de populismos de derecha y de izquierda. Pero esta oleada de los sectores de derecha lleva consigo también una campaña fuerte, hablar de supuestos discursos de odio, pero esos discursos de odio se lo achacan supuestamente a los sectores de izquierda, los que proponen cambiar esa estructura de desigualdad. Y en eso entran y participan varios actores. Entonces me parece que eso es lo que genera un poco de incertidumbre, pero a nivel mediático, repito, en general la sociedad hondureña, ¿verdad?, el ciudadano hondureño está en lo cotidiano, no está muy interesado en esta situación que posteriormente sí se va a ir agudizando. Pienso yo que en los meses de probablemente agosto, septiembre, noviembre, el bombardeo mediático va de alguna manera afectar la psicología del ciudadano y lo va a poner en ese plano que quieren muchos actores, que decida entre esas propuestas políticas que lo que ofrecen en la realidad solo es volver atrás a ese escenario de status quo que nos ha mantenido durante muchos años a la sociedad hondureña, o avanzar en un proceso, en una propuesta política que en estos 3 años se han venido desarrollando con el Partido Libertad y Refundación. Entonces yo creo que es importante mantener esos criterios de objetividad, de serenidad frente a esas tormentas que a veces son construidas. Recordarle a los cristianos, a los católicos, de lo cual también procedo de eso, que el propio Jesucristo en medio de una tormenta, los demás estaban asustados frente a la tormenta y él estaba durmiendo. ¿Qué se levantó a decirles? Ya, yo creo que son preguntas que debemos hacernos cuando escuchamos en esos medios de comunicación también cómo la religión, ¿verdad?, se instrumentaliza en estos procesos, ¿verdad?
serenidad, dónde está tu fe en medio de todo eso. Y, por ejemplo, empezar también a descalificar, decir que asesoría de otros países fracasados, me parece que esconde líneas. Y yo creo que ya el pueblo hondureño tiene también bastante colmillo e inteligencia para leer quiénes son los actores que proponen este tipo de discursos y cuál ha sido su papel en procesos anteriores. Entonces, poco a poco, yo digo, la verdad va saliendo a luz y esos constructos de posverdad, ¿verdad?, que es el tema del 9 de marzo, donde realmente hubo un intento de sabotaje y obviamente se sabe quiénes son los actores, pero en la posverdad se le quiere achacar al actor oficial o al Partido Libertad y Refundación. Esos son los elementos de posverdad que hay que, de alguna manera, abordarlos con objetividad, con una visión de carácter crítico y no simplemente manipulados por la mediática. Sí. Sara, ¿qué piensa usted cuando varios sectores hablan que las elecciones del 30 de noviembre están bajo incertidumbre? Bueno, hay que primero analizar de dónde venimos y qué es lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en una sociedad polarizada, estamos viviendo una multicrisis en el país, estamos viviendo una sociedad completamente dividida, marcada por el odio, por una campaña que ha venido gestada por muchos años, una campaña de odio, división, donde usted ahora ni siquiera puede referirse sobre algunos temas porque empiezan las amenazas y empieza la persecución. Este clima de inseguridad viene abonándose con los recientes hechos que se han gestado por parte del gobierno de la República en contra de la libertad de expresión. Por ejemplo, esto le deja a usted un mal sabor y le genera una incertidumbre indiscutible en la sociedad. El hecho de que usted también empiece a querer cooptar la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, empieza a gestar una campaña de odio, empieza el gobierno a nombrar a los medios de comunicación como sicarios. Esto le dice a usted que lo que quieren es que no exista la veeduría ni la participación de los medios de comunicación también como veedores de estos procesos electorales y sobre todo los medios de comunicación que juegan un rol tan importante en lo que es la difusión de la información acá en el país. Indiscutiblemente se empieza a generar esta incertidumbre precisamente por los hechos que se dan y cuando usted ve que hay una institución que es la que está por obligatoriedad y por mandato obligada precisamente a darle a usted o a respetarle esas garantías constitucionales como lo es la libertad de expresión, en este caso las Fuerzas Armadas de Honduras, y desde el periódico oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras se empiezan a gestar este tipo de campañas, entonces dígame si esto no le va a generar una incertidumbre a usted, si usted está queriendo tapar o silenciar todo lo que pueda generarle algún cuestionamiento al gobierno. Y hemos visto pues que vaya, el partido que está actualmente ostentando el poder acá en el país, ¿cuántos años estuvo protestando? ¿Cuántas campañas de odio lanzó Libertad y Refundación en los medios de comunicación? ¿Cuántas campañas en contra del gobierno anterior también se lanzaron? Pero ahora que ellos están ostentando el poder y que hay alguna oposición y que la sociedad y que los partidos políticos también se oponen a muchas situaciones, critican y ponen en evidencia todo lo que están haciendo y hasta dónde nos pueden llevar y desde ahorita empezar a desnudar ese posible plan que pueda fraguarse de cara a las elecciones, pues entonces molesta, incomoda y ahí es donde quieren y empiezan a querer desmentirnos o querer minimizar de repente las opiniones, ¿verdad? Cuando venimos pues de conocer que ha sido también una práctica que ellos utilizaron en el pasado, ¿verdad? El generar esas campañas de odio, que precisamente es lo que hoy nos tiene así, en una sociedad tan dividida, tan polarizada y tan táctil que usted ni siquiera puede referirse a algunos temas. Carmen. Yo creo que la discusión sobre la libertad de expresión es verdaderamente compleja. Definitivamente los voceros, las personas que venimos a este tipo de foros cuando dialogamos con la oposición, yo lo único que les pido permanentemente son las pruebas, las fuentes, el poder posicionarse desde un lugar donde no sea tan evidente la mala intención, donde no sea tan evidente la hipocresía histórica. Y yo creo que eso no debería de interpelarles de una manera negativa, yo creo que les debería de retar a que sus posicionamientos sean realmente más fundamentados, que se basen en la realidad del país y no únicamente en percepciones, que además son percepciones que se ven alteradas
por la misma lógica política de competencia que hablaba acá el compañero Armando, ¿no? Y entonces yo creo que venir a tergiversar que el hecho de que ciertas personas le digamos, como en el pasado me ha sucedido con Sara, Sara, trae la prueba, trae la gráfica, trae la fuente, trae tu fundamento, trae la ley, trae el artículo. Asimismo, como lo he hecho con otras personas en estos foros, no significa que se está coartando la libertad de expresión, significa que ya el diálogo y el debate político ha llegado a un nivel de mayor altura, ¿no? Y tiene todo que ver con la historia política reciente, ¿no? Que vivíamos en un mundo en el que el expresidente Juan Orlando Hernández, bien aliado con todas estas élites económicas y grupos de poder, estaban intentando de manera persistente proyectar una realidad que no era la que estaba sucediendo en Honduras. Lo vimos recientemente con el video filtrado sobre el prófugo Romeo Vázquez Velázquez, que él mismo decía, es evidente, ya todo el mundo sabe, hay universidades que lo están certificando, que la caída de Juan Orlando Hernández es estrepitosa, que ya no tiene la confianza pública, que está totalmente degradado en su imagen y que por ende ocupaba ese dinero que estaba negociando con narcotraficantes para hacer una estrategia alrededor de levantarle el perfil, para crear sus propias encuestas. Entonces yo creo que volver a esa lógica política no le va a hacer ningún bien al país. Creo que el hecho de que una fuerza política alternativa, un partido reciente y además de ideales progresistas como es Libertad y Refundación, ha venido a generar un contraste que es lo que no les agrada. Que nosotros, a ver, yo tengo 31 años, yo ya viví 15 años en este ámbito político, organizada en movimientos, en el frente, en el partido, asumiendo diferentes roles políticos. Entonces es bien difícil que vengan hacia estas generaciones las mismas voces, con las mismas retóricas y las mismas mentiras, a querer obligarnos a ver el país de la forma en la que ellos lo están viendo, cuando además de nuestro lado tenemos datos, tenemos cifras, o sea, sabemos del crecimiento económico del país. El ministro de Finanzas hace menos de una semana sacó datos respecto a la estabilidad macroeconómica. Sabemos de los múltiples proyectos de inversión en infraestructura social de la presidenta, sabemos todos los grandes retos que se están enfrentando en materia de seguridad. Nos sentimos muy contentos de ya no ser ese país que iba lamentablemente a la vorágine de la violencia y que parecía que ya no tenía mayor alternativa, como fue lo que hizo el Partido Nacional, sobre todo entre los años 2013 y 2015. Entonces sí tenemos respaldo documental y argumentativo. Entonces, no vengan a querer colocarnos en un lugar en el que tenemos que aceptar, sin lugar a duda, las mentiras que además sabemos y tenemos pruebas de que son mentiras. Es lamentable esta cultura política en la que cuando una tiene el coraje de decir las cosas, cuando una coloca los hechos sobre la mesa, pues resulta que se les está irrespetando o es violencia, ¿no? Y entonces yo lo que me pregunto es cuánto tiempo hemos estado acostumbrados a normalizar la desigualdad. Porque ese es todo el asunto detrás, ¿no? Que pues el Partido Libertad y Refundación y nuestros líderes, la abogada Rixi Moncada, nuestra presidenta Xiomara Castro, todas las autoridades de este proyecto político tenemos la valentía bien puesta para salir a defender y a visibilizar que ya ha sido demasiado tiempo de más del 70% de la población en pobreza extrema y que eso no es casualidad y que hay culpables detrás y que hay una estructura criminal que lo facilitó y que hay responsabilidades que deducir. ¿Por qué es violento decir que 10 familias acaparan el 90% de la riqueza en nuestro país? ¿Por qué es violento decir que ya basta de exoneraciones fiscales que no tienen sentido de ser porque no han acreditado realmente un avance para el país? ¿Qué hay de violento en decir que finalmente la institucionalidad la cooptaron y la volvieron una hacienda del crimen y que por eso nos está costando venir a reconstruirlo todo, pero lo estamos haciendo? ¿Qué hay de violento en eso, no? Entonces, realmente me hace pensar como generación nueva en política que hay muchísimo que hacer y que hay que cambiar esos códigos, porque mentir no es respetable, porque venir a querer instalar narrativas y discursos de incertidumbre en este momento político y democrático de nuestro país es sobre todas las cosas irresponsable. Entonces, hay que poner las cosas sobre la mesa y creo que dejar de colocarnos en una posición de víctimas cuando realmente no lo somos.
Gracias por prestarme la guitarra. Solo para concluir con este tema, creo que no es desconocido, y como Carmen Aide siempre pide pruebas, no es desconocido para la sociedad y para la población hondureña la portada del periódico de las Fuerzas Armadas de Honduras. Dice, sicarios de la verdad. Dígame si eso no representa un ataque directo a los medios de comunicación. Las recientes declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, donde también ha dicho que ha estado investigando personalmente a los periodistas, y esto es una clara persecución y una clara amenaza, violentando pues el derecho a la protección de sus datos y sobre todo de su imagen, de todos los de todas las personas pues a las que están investigando, no sabemos a cuáles, pero igual. Es lamentable que cuando uno es funcionario público, lo primero que uno tiene que saber es que va a estar a la luz pública, que va a estar al escrutinio público, que si las cosas no se están haciendo bien, pues el pueblo tiene que reaccionar. Y muchas veces el pueblo y el humano, la persona de tierra adentro no tiene la oportunidad de alzar la voz, pero para eso están los medios de comunicación, para informar. Pero cuando usted mira que hay un ataque frontal a la libertad de expresión, ¿qué esconden? ¿Por qué si ustedes fueron tan críticos en gobiernos anteriores les molesta que ahora se les critique? ¿Por qué ese ataque directo? Y le digo, ¿cómo se sienten en este momento los periodistas en el país? ¿A dónde van a acudir los periodistas para que se les pueda dar protección o se les pueda dar seguridad? Si son las mismas Fuerzas Armadas, imagínese usted llamándolos sicarios de la verdad, las mismas Fuerzas Armadas que los están identificando, que le están tomando fotografías, que los están investigando. ¿Qué es lo que esconden? Si usted está haciendo las cosas bien, no debe de molestarse porque le revelen hechos que obviamente son incorrectos. Entonces, las campañas de odio en este momento no se están gestando de afuera, se están gestando desde el mismo gobierno. Bueno, creo que el tema era analizar los riesgos que se supone que existen para el proceso electoral. Bueno, pero en sí... Una deriva, hay que entrarle a eso. Mira, hay que ir resolviendo algunos asuntos sobre ese tema para que podamos ir despejando cualquier incertidumbre que pueda tener el proceso electoral, porque en el momento han sucedido algunos acontecimientos que sí nos tienen preocupados de cara al proceso electoral. Y especialmente hay algo que hay que superar al interior del órgano electoral, donde realmente los funcionarios o los consejeros que representan fuerzas políticas, eso no hay que desconocerlo, pero tienen una misión constitucional de respetar la pluralidad ideológica y política del país y especialmente de todos los ciudadanos. Y por eso hemos venido repitiendo que todas las diferencias y todas las posiciones o antagonismos que ellos puedan tener, que lo hagan al interior del órgano electoral, a efecto de que al hacerlo mediante la opinión pública, en vez de crearnos certidumbre, nos crea incertidumbre y más se hacen ver como activistas políticos. Y eso, en vez de ayudar al proceso, realmente lo entorpece y lo empaña. Siempre en un órgano colegiado van a existir diferencias. Mi posición de repente no concuerda con las de los demás y debemos de respetar que la decisión de la mayoría o por unanimidad son posiciones institucionales por las cuales tenemos que respetar. Después tenemos las Fuerzas Armadas, que es otro elemento que hay que darle mayor pensamiento, ya que va a tener un rol muy importante el día de las elecciones, ya que las Fuerzas Armadas constitucionalmente pasan a servicio o a disposición del órgano electoral. Y hay que recuperar esos protocolos que se rompieron para las elecciones primarias, que alguien en algún momento tendrá que decirnos quiénes son los responsables por salud de la democracia de Honduras. Tiene que decir alguien quiénes fueron los responsables, no estrictamente esos pobres muchachos que tienen encarcelados por un asunto administrativo, que bien es cierto que hay que perseguir la corrupción, pero lo que más nos llama la atención que no hemos tenido respuesta sobre ese atentado hacia la democracia y respetando la soberanía popular.
Y creo que aquí las Fuerzas Armadas tendrán que trabajar juntamente con el Consejo Nacional Electoral para podernos definir un esquema que no nos genere ningún tipo de duda en el momento de hacer la distribución del material electoral. Y sobre eso nosotros hemos venido haciendo recomendaciones hasta que se le ponga GPS al material electoral para que podamos hacer una trazabilidad por dónde va cada material electoral. Y debido a esto, pues hasta me atrevería yo de pedirle a don Rubel Hernández que esta es una misión constitucional, pero debido a los acontecimientos, él bien la podía delegar en otro alto funcionario para darle paz y seguridad al proceso electoral. También tenemos aquí algo que nos ha tenido bastante preocupados, es la cantidad de ciudadanos, compatriotas nuestros, que en el exterior se han enrolado, que asciende a un número de 550 ciudadanos enrolados, y es un voto en el exterior que hay que darle un tratamiento muy especial y hay que ver la seguridad y el riesgo que este puede conllevar, porque si dejamos a la deriva y permitimos su manipulación, eso nos puede ocasionar un enorme daño a la democracia de Honduras, porque son 500.000 personas que están habilitadas para ejercer el sufragio en el exterior. Y si lo dejamos ahí, eso pueden decidir una elección. Después tenemos que el Congreso Nacional de la República tiene que jugar otro tipo de papel, la clase política ahí al interior tiene que jugar otro papel, porque también de una u otra manera han empañado el proceso electoral. Desde el momento que ya con una junta interventora para ver a quién le cuenta las costillas del Consejo Nacional Electoral, eso pone bastante en duda. Y esta intromisión, que yo lo llamo así, demasiada del Ministerio Público, creo que el fiscal tiene que ponderar un poquito, porque le ha generado mucha sensación de miedo al interior del órgano electoral, que debido a eso no lo deja avanzar. Y nosotros que hemos pasado por las aulas de la Facultad de Derecho sabemos que la materia penal es la última ratio que hay que aplicar. Hay que buscar otro tipo de deducciones para efecto de no afectar el proceso. Y esto de la prensa es otro elemento que tenemos que irlo analizando y ver de qué manera la prensa puede tener acceso a todo tipo de información y trasladarla a los ciudadanos. Y hay aquí diferentes líneas de prensa. Hay unos que van para este lado, hay otros que van para el otro, pero que sean objetivos y que nos permitan a los ciudadanos al final determinar cuál es la mejor nota para definir nuestras posiciones. Y también hay que ver esto de la comunidad internacional, y nos preocupa mucho porque sabemos cuánto colabora la Comunidad Económica Europea con el proceso electoral, y esto de que no se le han aceptado sus credenciales, miren, eso podía poner en riesgo la inversión que ellos hacen a través del PNUD para darle asistencia al proceso electoral. El 2021 ellos tuvieron una aportación a través del PNUD para el proceso electoral de 10 millones de euros, que realmente sí los requerimos para algunos aspectos de acompañamiento técnico, y que esto también nos permita darle certidumbre al proceso. Y también esto de no aceptarle sus credenciales podía atentar también contra la misión de observación que tiene la comunidad internacional sobre el proceso electoral. Y esa es la certidumbre. Bien es cierto, nosotros elegimos nuestras autoridades, pero también las certifica la comunidad internacional. Armando. Bueno, yo quisiera, con la perspectiva de que estos momentos de discusión son muy breves, porque yo creo que los debates deben de ser más profundos, y analizar a fondo realmente qué es lo que esconden en medio de todas estas discusiones que a veces están en los foros, pero a veces están también en otros espacios.
Y ocurre no solamente en lo del derecho criminal, como dijo, el derecho penal, está también en lo cultural. Hay impunidad, muchas veces, incluso hasta en la forma en cómo se redacta, se escribe. Por eso la necesidad de que las universidades y la academia sea rigurosa frente a las tesis, frente a los argumentos que se ofrecen cuando se va a defender un título académico, ¿verdad? Me parece que debe ser riguroso. ¿Y por qué planteo esto con toda autoridad y firmeza? Porque en el caso de los argumentos que se utilizan, no hay profundidad. Aquí se han, y en otros foros, no solamente, ¿verdad?, en este momento, se ha hablado, por ejemplo, del tema de el discurso de odio, y ni siquiera se menciona cuándo surge, Raúl. Auditorio, allá el que está viendo recordará porque está hoy en día con las redes sociales, con la posibilidad que no tuvimos en la década de los 60, de los 70 probablemente, ¿verdad?, cuando estábamos en educación primaria, de tener una biblioteca voluminosa, ¿verdad?, para poder consultar. Hoy en el internet tenemos información extraordinaria. Aquí incluso hasta han dicho algunos de los actores en debate, googleé. Pero el tema es con respecto a esta deformación del uso del concepto del discurso de odio como herramienta, ¿verdad?, que se está utilizando hoy en día, sobre todo en contra de los proyectos políticos alternativos, en contra de la izquierda, porque no solamente es el escenario de Honduras. Hay que abrir los ojos, hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, las protestas que están en California, ¿verdad?, lo que está ocurriendo o ha ocurrido en periodos recientes en el mismo Europa, cuando aquellas olas de migrantes que vienen de África, ¿verdad?, han sido realmente humillados, maltratados y obligados a morir en el mar. Entonces, todos los elementos deben de hacernos recordar que ese elemento, el discurso de odio, surge en el derecho mismo, ¿verdad?, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando toda esa catástrofe que produjo la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, los nazis en medio de todo eso masacraron a miles, incluso llevarlos a los hornos, destrucción humana. En medio de todo eso se generó un debate posterior, 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que ocurría en los propios Estados Unidos, ¿verdad?, que llevó a ese movimiento de los derechos sociales enarbolados por la comunidad afrodescendiente. Todo lo que se hacía despectivo para descalificar a aquellos que eran humillados por el color de la piel. En medio de esos debates es donde se construye la idea del origen del discurso de odio. Este término, discurso de odio, ¿verdad?, surgió en el marco de estos debates internacionales, dice una tesis doctoral propuesta en México, ¿verdad?, donde quedó evidenciada la destrucción de ciertos discursos para incitar al odio étnico y religioso, ¿verdad? Todo esto queda ahí planteado en esos posteriores debates que se dan luego del surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. La instrumentalización del discurso de odio en las últimas décadas, ¿verdad?, hemos presenciado cómo el concepto del discurso de odio ha sido secuestrado por las fuerzas políticas de derecha para convertirlo en un arma de retórica ilegal contra los movimientos progresistas, liderazgos de izquierda. Este fenómeno se observa particularmente en los países donde los gobiernos de corte de izquierda, ¿verdad?, han intentado implantar políticas redistributivas, combatir la desigualdad estructural, enfrentar los intereses corporativos de los sectores oligárquicos. Entonces, hay que analizar a fondo, ¿verdad?, también estos discursos. El discurso debe ser objeto de análisis. La palabra, ¿verdad?, que muchas veces quieren obviar y decir que es verdad absoluta lo que nosotros decimos. Lo que yo estoy planteando puede ser que no tenga la razón, pero hay que argumentarlo, hay que debatirlo y hay que profundizar, no ser superficial en estos análisis. Luego aquí se ha mencionado otro elemento que a mí me parece que es interesante de valorar. El mismo concepto de democracia. ¿Qué es democracia? Nos llenamos la boca en estos foros, o se llenan la boca algunos actores, no clase política, actores, militantes de partidos políticos, porque un partido político tiene una estructura de dirección, tiene militancia y tiene simpatizantes, hay que decírselo al pueblo, ¿verdad? Pero generalizamos y con el concepto de clase política
queremos generalizar que todos, y los malvados, en este caso, en ese discurso, en ese relato que se construye, no es aquellos actores que participaron en la política repartiendo, saqueando, sino que son los que ahora están en el gobierno. Un gobierno alternativo a lo que más de 100 años vino gobernando y manipulando el poder junto con sectores oligárquicos. Si revisamos esa historia, y ese es indiscutible porque ahí está. ¿Quiénes manipularon poner gobiernos en inicio del siglo XX? Fueron las dos transnacionales. Y ahí está documentado. Standard Fruit Company y United Fruit Company. Tiempo posterior vamos a encontrarnos esas disputas después de esa dictadura de Tiburcio Carías Andino, ¿verdad?, para disputarse el poder los sectores oligárquicos a lo interno junto con las propias Fuerzas Armadas. Que hoy se les está cuestionando. Si decimos el concepto de democracia, poder del pueblo, eso significa, pero también tiene un significado que hay que respetar las mayorías en algunas decisiones. Y recordar también que democracia no se limita simplemente a democracia instrumental, ¿verdad?, de procesos eleccionarios, sino que debemos hablar de democracia económica, de democracia social también, es importante esto. ¿Qué significa? Recordar y decirle a estos pueblos originarios que han sido olvidados históricamente, que allá en San Francisco de Opalaca, ese pueblo está clamando que les terminen un puente, y no es culpa de este gobierno porque vino desde gobiernos anteriores. Lamentablemente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, cuando aprueba proyectos, prioriza la rentabilidad. Y eso es el neoliberalismo, ese es el capitalismo que prioriza realmente primero dinero, como dicen muchos de esta élite económica, ¿verdad?, que ahora ha dado el salto y conviene estar en la jugada, como dice Pierre Bourdieu, del campus político. Entonces, esa democracia social también hay que entenderla, de democracia económica, que la redistribución, primero veamos la democracia económica, que la redistribución de la riqueza, ¿quién lo ha dicho? Unas pocas familias han amasado riqueza. Y ahora, frente a las propuestas de política pública y política social de redistribución, ¿verdad?, con esa ley de justicia tributaria han dicho no. Y por lo tanto, ¿verdad?, hacer ese esfuerzo que han estado haciendo, porque han habido consultas también y debates para aprobar esa ley de justicia tributaria y exigirlo, es discurso de odio. Es odio hacia la empresa privada, es odio hacia aquellos que simplemente les interesa atraer el dinero y amasar en pocas manos, ¿verdad? Entonces me parece que debemos tener esa inteligencia, y el pueblo lo ha ido desarrollando. Tener esa inteligencia también para darnos cuenta que las camisetas blancas que se vistieron antes del golpe de Estado y posteriormente para acompañar el golpe, no hicieron acaso en esos discursos, ¿verdad?, de alguna manera una incitación a la violencia. Ahora las lógicas, ¿verdad?, de estos sectores que en aquel momento incitaron a la violencia y que tienen responsabilidad por las muertes, por las pérdidas de vida, ¿verdad?, hoy están diciendo que hay discursos de odio. Ahí estuvieron líderes religiosos también, y sabemos los nombres, el pueblo los conoce. También en esa declaración de periódico, porque estamos hablando de que la democracia implica libertad de expresión. Por ello hay diversidad de periódicos y hay medios, hay que verlo. Las Fuerzas Armadas tiene un periódico, publicó ahí, dijo, sicario de la verdad. ¿Qué significa eso? Asesinar la verdad. ¿Y qué es la verdad? También, y yo creo que debemos tener claridad sobre esos temas, ¿verdad? E incluso cuando tenemos hasta referencias religiosas, ¿verdad? La verdad os hará libre, ¿sí? Pero cuando manipulamos la verdad y decimos que los hechos del 9 de marzo fueron culpa del ejército y estamos aceptando que dice la Constitución de la República, el ejército se pondrá a disposición. ¿Qué significa eso? A la orden de qué? Del CNE. ¿Y quién dirigía el CNE? Si no daban esas órdenes, como dicen el ejército, ¿verdad?, obviamente no voy a tomar ninguna decisión. Entonces, el hecho de que hayan paseado las urnas en Tegucigalpa, en varios lugares, no es achacarle la culpa al ejército porque estaba a disposición y orden de ellos. ¿Quiénes inventaron que había que mandar
o transportar ese material electoral en busitos, en vez de hacerlo en los transportes que se hacían antes. Aquí el abogado dice, él estuvo, y recuerda que eran los famosos vehículos estos militares, que en Ciguatepeque hay datos, véanlo, búsquenlo, donde en ese momento se dio declaración de que de esos vehículos militares, en otro momento, obviamente, un liderazgo del ejército que estaba a la orden de la narcodictadura, votaron cantidad de material electoral, cantidad de cosas, habían cédulas, recordémoslo cuando hablamos aquí de fraude electoral, no hay que tener de alguna manera temor para decir la verdad dónde ha estado la fuente y la raíz de la corrupción, manejo del Registro Nacional de las Personas, la manipulación en esos tribunales electorales que eran antes, ¿verdad? Y hoy que se está hablando de la huella, de la digitalización, de la transmisión electrónica, en el momento es cuando más miedo se le mete a la población. ¿A qué le tienen miedo? Le tienen miedo a esa verdad que dirá, ¿verdad?, quiénes votan y por quién votan. Porque aún con todo el ruido que puede hacerse en medios de comunicación muy bien pagados, ¿verdad?, porque yo respeto a periodistas serios, a periodistas que realmente tienen una argumentación sólida y que pueden dudar por cualquier cuestión que está ocurriendo en los hechos sociales, pero que no se dedican a hacer lo que tituló ese periódico de las Fuerzas Armadas, sicariato, asesinar a la verdad, manipular a través de falacias, a través de argumentaciones en los periódicos en los cuales agregas un elemento verdadero, manipulas agregando un elemento falso para llegar a conclusiones falsas. O sea, en este país estamos en el caos, este es el peor país del mundo, este es el peor gobierno que ha habido. Eso va construyendo en la mediática este tipo de discursos que paulatinamente van construyendo estos sectores que desean volver atrás, volver a patinar en ese barro en que nos mantuvieron y que humillaron la dignidad de la patria, que intentaron incluso segmentar y partir para vender el Estado a través de las sedes, entre otras cosas, además del saqueo del Seguro Social, el saqueo, ¿verdad?, que se dio con los hospitales móviles, y todo eso quieren ocultar con este ruido de que ahora hay persecución, de que hay discursos de odio. Yo creo que el pueblo es suficientemente inteligente para entender eso, Raúl, y te pido disculpas porque sí me apasiona a veces estos temas. No, y qué bueno, ¿no?, escuchar, y cada quien tiene sus posturas, cada quien defiende lo que considera que es lo correcto, y eso es parte de la libertad de expresión y precisamente respetar las libertades, ¿verdad?, que esto es parte de la democracia. Mencionaba acá nuestro panelista que también acompaña esta mañana, el tema de la democracia, y es a eso a lo que le estamos apostando, primero como sociedad, segundo como partidos políticos, es a que esa soberanía que el pueblo debe ejercer se respete, que esa voluntad que el pueblo se respete, y esa voluntad de las mayorías que precisamente hablaba, se respete, y que la población tenga la plena seguridad de que el día que vaya a ejercer el sufragio, es usted el que está votando, es su derecho el que se está respetando. Ahorita un tema bien importante, y fue el tema principal con el cual usted nos abordó para que pudiésemos analizar, es el riesgo de que puedan haber algunos tropiezos del proceso electoral. Y uno de los temas, y precisamente buscando el fortalecimiento de esa democracia, que es lo que queremos, y son temas que nos traen a analizar y obviamente a demandar de parte de los entes que están obligados a darnos respuesta, es el hecho de las identidades en el Registro Nacional de las Personas. Un aproximado también de 478,000 documentos nacionales de identificación que se han entregado por parte del Registro Nacional de las Personas a Cancillería, de las cuales pues no se conoce si Cancillería ha entregado estas identidades a los hondureños que residen en el extranjero y que están pues enrolados para ejercer el sufragio. Precisamente el fortalecimiento de esa democracia es lo que estamos buscando. ¿Y a qué decían? ¿A qué le tememos? Precisamente le tememos a lo que vamos a ver en este video que tenemos a continuación, que es donde puede usted observar de que hay retención de identidades. ¿Con qué fin? No, eso no es así. ¿Con qué fin? No, eso no es así. Esas identidades ahí, ya se ha explicado, son la gente de las mesas. Esa es la posverdad. Sí. El término de posverdad. Eso, la presidenta de la mesa agarra las identidades. Claro. Eso es eso. Pero Ya está clara. Pero le voy a decir algo.
ahorita estamos demandando que la Cancillería nos diga, se han entregado las identidades, son 478,000 que el Registro Nacional de las Personas ha dicho que le ha entregado a Cancillería, de las cuales pues no conocemos si realmente han sido entregadas. 478,000 se le entregaron a Cancillería. No se sabe si los hondureños ya las reclamaron o no. Escuchaba algunas declaraciones de parte del canciller y decía pues que la gente no viene a reclamarlas. Aparte de eso también hay un total de aproximadamente 250,000 identidades acá en Honduras que todavía no se han entregado. Le voy a dar mi opinión en eso. 478,000 identidades. Jamás van a ir a votar hondureños 478,000. Y de hecho, y conociendo las estadísticas y sobre todo conociendo, por ejemplo, en las elecciones del 2021 que solo votaron 375 personas. Trump está agarrando a la gente. Claro, y los están deportando. ¿Quién va a ir a votar? ¿Quién va a ir a votar? Totalmente. Clima de miedo. Raúl, pero es importante. Solo déjenla a ella, sí, y permitan. Pero es importante apostarle a esos procesos de fortalecimiento. Eso es lo que queremos, que no haya dudas en el proceso, que no se generen dudas. Y si yo le estoy demandando, Cancillería, deme el resultado, deme pruebas, y sobre todo también cuando tenemos otro tema bien importante, y es que en el Registro Nacional de las Personas no se cuenta con una actualización domiciliaria de los compatriotas que están en el extranjero. Hay personas que están en el extranjero y todavía parece como que votaran acá en Honduras, ¿verdad? Entonces no tenemos esas garantías de que se van a respetar los procesos, de que usted y sobre todo pues se ha denunciado fraude, se ha denunciado lo otro en el proceso interno. Lo que queremos es que el proceso o que hasta este momento podamos ver que se va a llevar con total transparencia. O sea, nosotros no criticamos si algo se hace bien, si algo es transparente, si algo le respeta sus derechos a usted. ¿Por qué lo va a criticar? No hay sentido de criticarlo, no debería haber sentido. Lo que nosotros estamos exigiendo es que el proceso sea transparente, que nos genere en este momento la certidumbre que queremos nosotros para que las elecciones se lleven en completa normalidad. A eso le estamos apostando, licenciado, no le estamos apostando a nada más. Lo único que exigimos es que los encargados de velar, de garantizar que el proceso democrático se lleve a cabo, que nos den esa respuesta que nosotros estamos demandando, es lo único que pedimos. Sí, yo creo que este programa fue un excelente ejemplo de una persona que pide que haya certidumbre mientras prolifera y además reproduce mentiras que son fácilmente, además, fáciles de detectar y de desmontar, ¿no? Acá la señora Zavala está diciendo por un lado, pero antes de eso, candidato Lobo, el tema de las cartas credenciales. ¿Ustedes se acuerdan qué sucedió el 4 de febrero? Seguramente no, porque el 4 de febrero la presidenta de la República, Xiomara Castro, recibió las cartas credenciales de 10 embajadores, entre ellos varios de los países europeos. Hoy, y estoy segura que el licenciado Valladares lo sabe, hoy hay una convocatoria oficial a Casa Presidencial porque la presidenta recibirá las cartas credenciales de 4 países y el viernes de Inglaterra y otro país europeo. Entonces, verdaderamente, de nuevo, mi pregunta es, ¿les interesa realmente como el proceso institucional de que los embajadores se acrediten o les interesa hacer uso malintencionado de esa información para bombear sus campañas políticas, ¿no? Y aquí se ve como lo obvio, ¿no? Ni siquiera estaban informados de que el 4 de febrero la presidenta ya había iniciado esa labor, pero deciden agarrar el tema de las cartas credenciales como una línea de ataque y además desde una posición de personas que saben mucho de la institucionalidad y están muy preocupados. Luego, Sara, con el tema de las juntas receptoras de voto y las tarjetas de identidad, definitivamente pues ya se desmintió en sí mismo, pero también viene casi como funcionaria de Cancillería a decir, me preocupa el tema de las tarjetas de identidad. Le dice el licenciado, mire, pero es que ahí hay una dinámica más compleja que tiene que ver con la gente, con la cultura de miedo que está ahora instalada de una manera más severa en Estados Unidos. Está bien que se lleven a cabo los procesos, pero eso tampoco va a tener ningún tipo de relevancia o impacto tan fuerte en las elecciones. Es importante que nuestros compatriotas en el exterior puedan tener sus tarjetas de identidad, pueda haber una actualización domiciliaria, pero el mismo hecho de que están estas casi 500,000 tarjetas de identidad pendientes de entrega, creo que te dice y te acredita que la Cancillería y el Registro Nacional de las Personas, sobre todas las cosas, sí ha hecho
esa labor, ¿no?, de poder identificar de manera certera a nuestros compatriotas. Se han abierto una cantidad de consulados móviles en un Estados Unidos que era además inaccesible para nuestra gente, no solo por la condición de legalidad de su estadía, sino precisamente por las distancias. ¿Por qué nuestros migrantes no tienen una actualización domiciliaria, digamos, en este momento actual? Porque muchísimos no la tienen. Porque los consulados donde ellos pueden acceder no es donde viven. Entonces, la actualización domiciliaria casi siempre está vinculada con el consulado donde hacen su trámite identitario, ¿no? Pero, de nuevo, no sabemos mucho de qué se ha venido haciendo, de cuáles han sido las iniciativas que se han instalado para poder llegar en este momento de decir que hay 500.000 compatriotas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y en España, que ya están identificados, pero vengo y la utilizo como línea de ataque para reproducir mentiras en el plano de una campaña electoral. Entonces, de nuevo, esto es lo que nosotros y nosotras, pues, de manera, además, democrática, ciudadana, queremos desmentir y contrastar, de que no es tan cierta las tales aspiraciones democráticas, la preocupación por la población, el tema de la conservación de los valores, cuando vienen a decir ese tipo de cosas. Simplemente es continuar reproduciendo una línea política que además es la única opción que les queda frente al hecho de que los números no les ajustan, sus estructuras no responden, sus candidatos son realmente cuestionables en variados puntos, y que la competencia que tienen es un gobierno que acredita logros con pruebas, además con vidas cambiadas. O sea, cada una de las labores que lleva a cabo la presidenta cuando inaugura una escuela, cuando va a supervisar uno de los 8 hospitales que está construyendo, cuando abre recientemente, licenciado, colegas, un centro oftalmológico totalmente gratuito, que lo inauguró la semana pasada. Lo que está sucediendo ahí es que estás cambiando la vida de la gente. Entonces, más allá de las retóricas vacías y las mentiras que la oposición quiera reproducir, la gente tiene el conocimiento y la percepción, además, muchísimas más acciones palpables que le indican que al menos ya no estamos en esos tiempos oscuros de más de 12 años en los que la gente no era el centro de la gestión del Estado. Entonces, yo entiendo todo el tema de nuevo de la competencia, pero colegas, o sea, podemos debatir en base a retóricas y discursos que no son tan malintencionados y que no rayen tanto en la mentira. Yo creo que es válido que nosotros nos preocupemos y en razón de esas preocupaciones plantear algunos asuntos. Lo de las credenciales de algunos embajadores, eso no fue un invento de nosotros. Una denuncia. Sino que fue una posición que la misma, el mismo cuerpo diplomático lo ha venido diciendo. Y qué bien que ya retomaron ese asunto y ya lo van a resolver. Excelente. Pero creo que es válido que nosotros nos preocupemos y hagamos uso de esa voz y esa independencia que nos da la Constitución de la República, de hacérselo saber al gobierno de la República, no con el ánimo, como lo dice ella, malicioso, sino que resolverlo. Y qué bien que ya lo resolvieron y vamos a tener el acompañamiento de la Comunidad Económica Europea. Miren, bien lo apuntó el licenciado Raúl, y mi experiencia dentro del órgano electoral, sabemos muy bien que la afluencia de nuestros electores en el exterior es bien poco, es sumamente bajo. Y es más, si usted revisa el reglón presupuestario que tiene el órgano electoral, también es bajo. Le deja para el voto en el exterior como 15 millones de lempiras, que lo traduce, son como $600,000, que eso no es nada como para movilizar urnas en el exterior. Nuestra preocupación no es cuántos van a ir físicamente a las juntas electorales de voto, sino en la forma, y esto no solo nos interesa a nosotros, nos interesa a todos los que estamos participando, no solo al Partido Liberal, a todos los que estamos participando, que nos digan cuál es la regla
cuál va a ser la regla clara de cómo vamos a implementar ese voto en el exterior con garantías. Ustedes por casualidad leyeron el manual de instalación de juntas receptoras de votos de las elecciones primarias. ¿Lo leyeron? Ok. La ley electoral manda que una junta de receptora de votos se instala con la mitad más uno. Sin embargo, ese manual, esa instrucción, tiene algo muy preocupante, que dice, y en casos excepcionales, se instalará con uno a las 8 de la mañana. Eso le da lugar, si no lo eliminamos de ese manualito, nos da lugar que nos puedan manipular la junta receptora de votos. Imagínense, con ese manual en el exterior, solo llega un miembro X de la junta receptora de votos, independientemente del partido que sea. ¿Qué podría hacer con esa junta receptora de votos? Sin necesidad que llegara físicamente el ciudadano, porque lamentablemente también el biométrico, se lo digo con conocimiento, tiene una aplicación que al no reconocerle con las huellas dactilares, le permite que usted introduzca el número de tarjeta de identidad y le despliega la información. Y una vez que le despliega la información, lo da como válido que usted se presentó físicamente a esa junta receptora de votos. Esos son elementos que tenemos que resolverlos, nosotros los planteamos para que los resolvamos, porque sí, son elementos que hacen bulla y ponen en riesgo el proceso electoral. Suspicacia. Y sobre esto, el Partido Liberal está consciente que tenemos que blindar el proceso electoral. Más nosotros, que de conformidad a los sucesos y a las constantes consultas que se hacen, somos el partido que tiene la mayor oportunidad de llegar al poder de la nación. Y es parte de la democracia que nuestros adversarios también lo vayan aceptando. Porque cuando nos sometemos a un escrutinio, también tenemos que tener consideración que el otro es mejor que nosotros. Y que porque él diga algo no es que es mi enemigo. Sí, mire, Honduras solo existe una. Ni perdiendo los nacionalistas se van a ir de aquí. Ni perdiendo los libres se van a ir de aquí. Y ni ganando los liberales los van a desechar. Tenemos que aprender a construir país. Y el amigo hablaba de odio, que es una cultura, pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros como personas y como colectivos para ir desapareciendo ese lenguaje de nuestro quehacer? Porque para mí la democracia es una forma de vida. Y cuando es forma de vida, nos tenemos que plegar también al respeto de la ley, que debe ser nuestra forma de vida. Si nosotros respetáramos la ley y fuera nuestra forma de vida, no tuviéramos tantos líos como los que tenemos. Que al final tratamos de administrar el Estado como que fuera una hacienda nuestra. Creo que los criterios y todo lo que tenemos que desarrollar en Honduras debe ser para el bien común, no para un sector. Y si hay empresarios que tienen que pagar impuestos, hay que cobrarles los impuestos. Pero aquí es una actuación del Estado en sí, que tiene que procurar hacer valer la ley. Miren, yo tuve la oportunidad de pertenecer a una unidad que creó el Departamento de Estado de Estados Unidos aquí, el Departamento del Tesoro. Se llamaba Unidad Antifraude y Delitos Tributarios y Aduaneros. El problema en Honduras no es la ley en sí tributaria, es los mecanismos que el Estado no puede y no los hace cumplir. No los hace cumplir. Si yo le doy permiso a alguien para que haga una determinada actividad, yo tengo que estarle supervisando, auditando esa delegación que le di. Y si abusa, aplicarle la ley. Aquí podemos poner la ley, podemos amordazarlos, pero si no hacemos cumplir la ley, no vamos a ningún lado. Creo que cuando nosotros planteamos algunas líneas, es porque estamos preocupados.
Y si las planteamos es para que las resolvamos. Qué bien que la presidenta ya tiene en consideraciones recibir las credenciales de estos embajadores, los va a aceptar como tales. 4 y 4, lunes, sí, hoy. excelente, Y 4 el le viernes. aplaudo, porque eso nos da tranquilidad que sí vamos a tener la asistencia y la cooperación de estos que han venido siendo amigos de Honduras. Raúl. Observancia. Entonces, creo que todos tenemos un papel, por eso mi introducción la dije, que en este proceso y en esta democracia que nosotros anhelamos, tenemos un papel que jugar todos, los políticos, la empresa privada que a veces se hace a un lado, y tiene que aprender la empresa privada a detectar los mejores hombres y mujeres para que puedan llevar el destino de este país. Los medios de comunicación y las iglesias, todos al final vivimos en Honduras. Y no creo que mordiéndonos unos a otros la vamos a sacar adelante. Vamos a tener comunicación un momento con la doctora Julieta Castellano. ¿Me avisas, Marco? Ella quiere referirse a lo que dijo la abogada Carmen Aidé. Esto dijo el cardenal Rodríguez el fin de semana. Miedo del futuro, ¿qué nos va a pasar? ¿Van a haber elecciones libres? ¿Cómo será todo esto? Nos damos cuenta entonces que Pentecostés no es del pasado, es también de ahora, del presente. Y por eso pedimos al Espíritu, en esa secuencia tan linda que hemos escuchado, lava lo que está podrido. Ahí aparece ya una papeleta con 5 candidatos. Queridos candidatos, hoy, día de Pentecostés, abran sus corazones al Espíritu Santo, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que no busquen consejeros de otros países fracasados y no quieran repetir lo mismo aquí en nuestro país. El don de consejo es del Espíritu Santo, no de malvados que quieren implantar el mal en nuestra Honduras. Sí, doctor Orellana. Bueno, yo diría sobre este discurso, porque hay que leer, hay que aprender a leer, y que quiero insistir en el tema que desarrolló Paulo Freire, un pedagogo latinoamericano que fue estudiado en esas normales, pero también en la Universidad Pedagógica y entiendo en la Universidad Nacional Autónoma. Capacidad para poder tener lectura crítica, ¿verdad? Y otros autores más. Entre líneas, aquí lamentablemente el liderazgo religioso vuelve a ratificar ese posicionamiento ideológico a favor de una propuesta, una línea política, ¿verdad? Creo que en algún momento, en esa década de los 90, finales de los 90, que yo fui invitado a un encuentro del CELAM, donde estaban los arzobispos, que se discutió sobre el neoliberalismo, tenía una fuerte admiración realmente sobre ese líder de la iglesia, pero la trayectoria en ese momento del 2009 y algunos discursos realmente desilusionan, ¿verdad? Yo he tenido y sigo manteniendo mi fe, y creo que la primera parte que dice es fundamental, importante, poner realmente y pedir sabiduría al Espíritu Santo, es totalmente coherente. La segunda parte de ese discurso lleva un elemento que distorsiona y crea eso que plantean aquí, que se plantean en estos foros. Buscar de alguna manera establecer esos sesgos, esa situación de diferenciación. Cuando hablamos de malvados que quieren imponer, estamos hablando, por favor, ¿verdad? Yo creo que el pueblo tiene capacidad para entender eso. Serán malvados esos sacerdotes, más allá de sacerdotes, los médicos cubanos que están hoy haciendo exámenes y que están haciendo operaciones para la vista. Serán malvados esos médicos que están también
haciendo operaciones y atendiendo a quienes habían sido olvidados históricamente, y no porque de repente los médicos nuestros no tuviesen la capacidad. El modelo mismo, el neoliberalismo, había impedido que se llevara, ¿verdad? De alguna manera se ampliara el sistema de seguridad, de salud, etcétera. Entonces, yo creo que a veces tenemos ligereza, aun cuando estemos en esos púlpitos, y tengo y sigo teniendo mucho respeto para el Papa Francisco, porque él decía, oren por mí al momento de iniciar la iglesia, porque soy un ser humano y no soy perfecto, cometo errores. Entonces yo creo que estos errores, ¿verdad? Y sí quiero decir que tengo mucho respeto, sigo teniendo mucho respeto para muchos sacerdotes, pero creo que al igual que también en otras áreas, como dijo aquí el abogado, ¿verdad? En términos del periodismo hondureño, y lo digo, Raúl, con toda propiedad, yo sé que, ¿verdad? En el caso tuyo yo tengo un respeto enorme por tus posiciones, pero aquí hubo un caso de Hermes. Aquí se pasaba enorme cantidad de dinero para manipular la opinión pública, que como decía Pierre Bourdieu, es la opinión publicada, no es la opinión de todo el pueblo, es la opinión publicada. Así como también pueden darse interpretaciones sobre los textos bíblicos y utilizarlos en favor de determinada línea o postura político-ideológica. Yo quiero decirles realmente que es importante lo que dijo el abogado. Debemos procurar esa sociedad de encuentro, pero con sinceridad, con transparencia, con verdaderamente buscar la hermandad. Míreme a los ojos, míreme a los ojos. Directo, no buscar ese... Míreme a los ojos. No buscar ese odio. Míreme a los ojos. Lo que yo le digo aquí... Debe permanecer. Lo que yo le digo aquí es mi forma de vida. Correcto. Y así debe ser, ¿verdad? Porque nosotros detrás probablemente, ¿verdad?, digamos alguna cosa, que son los acuerdos muchas veces que se hacen en los encuentros de políticos y detrás se están dando la puñalada. Aquí hablamos de discursos de odio, por ejemplo, y ahora aparentamos y decimos un montón de cosas. Y lo voy a decir con respecto a su liderazgo. Yo he mencionado que los discursos de odio estuvieron relacionados con el racismo, ¿verdad? Con otras posturas de odio que se dieron en inicios del siglo XX, pero también en las narrativas, a veces incluso hasta del fútbol, desprecio, allá va aquel indio, aquel negro, y recuerdo voces, por ejemplo, que se las dijeron a un paisano, yo le tengo aprecio, del Partido Nacional, Jorge Zelaya, negro, mono, ¿verdad? Esas expresiones, escúchenlas, búsquenlas en eso. ¿Será o no será de alguna manera que se ha tenido eso? Y ese es el reto que tenemos nosotros de darle vuelta, porque si solo nos sentamos, a criticarlo, no estamos haciendo nada. Por eso mencioné lo de Paulo Freire, porque Paulo Freire nos habla de la reflexión, ¿a qué? A la acción, a la transformación. Y si nosotros reflexionamos con honestidad sobre las cosas que están mal, que han sido desigualdad, que han sido injusticia y que necesitamos que cambie, porque no puede haber paz sin justicia. Y aquí lo que ha existido en Honduras en los últimos años es un mar, es un pantano completo de impunidad. Se han hecho barbarias y fundamentalmente en contra de los pobres, en contra de los allá olvidados, de los marginados, de los pisoteados, de las mujeres, que también hoy se aparece el discurso de ¿cómo se llama?, de asesinatos a la mujer para querer achacarle, ¿verdad?, a la presidenta que no hace nada por las mujeres. Hay detrás un discurso de misoginia, de odio y desprecio hacia las mujeres que ha estado presente Licenciado Orellana, en los periódicos, en los discursos políticos, y se sigue planteando ese odio y desprecio en contra de la compañera Xiomara y en contra de nuestra candidata Rixi Moncada. Eso es Licenciado Orellana, ¿usted cree que el cardenal solo se refirió a los países que en su imaginario vinieron? ¿No cree usted que hay también del otro lado gobiernos malvados? Bueno, yo creo que violencia hay en todos los lados, compañero. Mire, una de las situaciones que no debemos de desconocer, por ejemplo, nosotros condenamos lo que ocurrió en Colombia recientemente, ¿verdad? Más allá de que debe ser objeto de investigación, porque la línea en los sectores de derecha es también a promover los autoatentados. Veamos lo que ocurrió también y se sigue investigando, no hay resultados contundentes todavía en Ecuador, en las elecciones no de ahora, sino las anteriores.
ese atentado contra Donald Trump, que todavía sigue siendo objeto de duda, de análisis, hasta qué punto, ¿verdad?, se manipula. Ojalá que no sea eso, pero realmente el que ha cometido un delito político debe ser llevado a la justicia y sancionado, como los delitos que cometieron en Honduras. Recuerdo esa figura, ¿verdad?, de allá, porque lo siento muy cercano, porque yo soy de Olanchito, de Sabá, aquel señor que murió por una bala en medio de las protestas que se estaban haciendo por fraude electoral. Ahora están hablando de fraude electoral en la mediática, los sectores conservadores. ¿Realmente quiénes cometieron fraude en esta última década? ¿No creen que hay mucho cinismo de querer hablar de algo que no se ha hecho, que no se ha consumado, que es el 30 de noviembre, que están anticipando decir que va a haber fraude, cuando aquí hubo fraude el 2013, hubo fraude el 2017, ¿verdad? Y se intentó hacer el 2021, pero fracasaron. Entonces, y recordar que ahí se perdieron vidas, asesinaron a hondureños. Hay otro joven que murió en Yarumela, La Paz, en medio de esas protestas, porque estaba exigiendo que se respetara la voluntad del pueblo. Y eso es democracia, eso es verdaderamente luchar por la democracia. Pero ahora se llena la boca y decir, vamos a pelear y defender la democracia para que no venga el chavismo, para que no venga Cuba, para que no venga Venezuela. Esa es una manipulación, cuando realmente en este país la política del gobierno de refundación, de socialismo democrático, no ha tocado ni un ápice de propiedad privada, no ha violentado la libertad de expresión, no ha llevado ¿Pero le gustan los niveles de vida de esos países? Violación de derechos humanos como sí se dieron durante todo ese periodo y están documentados, como en esa década de los 80 que se asesinó y se mató a cantidad de líderes populares, en los cuales, y lo digo con pasión porque yo tuve que salir de este país. ¿Usted admira el modo de vida de esos ciudadanos de los países? Yo tuve que salir de este país, ¿verdad?, porque peligraba nuestra vida, y esa es una realidad, y no solo yo, muchos más en esa década de los 80. Entonces, no hay parangón, ¿verdad?, con lo que ha hecho la derecha, el bipartidismo, porque hay que decirlo, en esa década de los 80, que el Partido Liberal aparentemente, ¿verdad?, era gobierno, pero quien gobernaba era Gustavo Álvarez. Bien, quien gobernaba era el ejército de Estados Unidos. Bien, la exrectora Julieta Castellanos participa esta mañana por algo que me dice ella, expresó la abogada Carmen Aide. Rectora, buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares. Gracias por la oportunidad de poder ampliar los conceptos que expresé en una opinión que reprodujo un medio de comunicación. Los hechos de la incertidumbre a los que me refiero en mi análisis tienen que ver con diferentes elementos. La incertidumbre frente a las elecciones del 30 de noviembre. Primero es el desempeño de las Fuerzas Armadas el 9 de marzo, donde por orden de alguna autoridad superior a ellos o por una decisión personal, las Fuerzas Armadas detuvieron la entrega del material electoral y estuvo estacionado en la colonia El Hogar, Las Colinas, y hubo centros de votación donde no se justifica que habiendo salido a las 9 de la mañana del centro de votación haya llegado a las 9 y a las 11 de la noche. Las Fuerzas Armadas no han dado ninguna explicación, no ha habido transparencia en explicar de quién recibieron la instrucción y tampoco el Ministerio Público ha hecho una investigación integral sobre los hechos. El Ministerio Público se ha dedicado a investigar el contrato del transporte, que si bien es cierto, está en el deber de hacerlo, el contrato no tiene nada que ver con el retraso del material electoral. Una segunda causa de la incertidumbre que vemos es el papel del jefe de Estado Mayor conjunto y pasar los límites de su deber constitucional y lo que manda la Constitución de no ser deliberantes y apolíticos. Y esto podemos verlo en varias hechos. Y lo último, que a mi manera de ver es lo esencialmente grave, y son las amenazas a periodistas. Creo que desde la reforma militar que impulsó el presidente Carlos Roberto Reina, no habíamos tenido un jefe de Estado Mayor más beligerante. Creo que el protagonismo del ex jefe de Estado Mayor Romeo Vázquez Velázquez el año en el gobierno del presidente. Bien.
Se le interrumpió la llamada. Aquí tengo, me dice el comisionado. Adelante, doctora. Cuando plantea que está perfilando periodistas y que le están investigando su vida privada, creo que este hecho es realmente preocupante, es alarmante, y que él continúe en esa situación. Al final no sabemos y estamos terminando de entender quién seduce a quién, si las Fuerzas Armadas han seducido al poder civil o el poder civil ha seducido al poder militar. El haber colocado una alfombra roja para que llegara la presidenta, eso es parte de ese proceso de encantamiento de los militares hacia los políticos. Es como que si la presidenta llegue al Ministerio de Salud y le pongan una alfombra roja, como que si llegue a la SAC y le pongan una alfombra roja. Eso en realidad es un acto de pura salamería de parte del Ministerio de Defensa hacia la presidenta. Ahora, si la presidenta visita otro país, pues sin lugar a dudas tiene que caminar sobre una alfombra roja, y nos sentiríamos ofendidos si el país anfitrión no le hiciera esos honores. Pero en ese sentido, lo que estamos viendo son unas Fuerzas Armadas que se están comportando de una manera, yo no diría, digamos, subordinada, porque subordinada es, más bien tiene que ver con una actitud de lambisconería para quedar bien con el poder civil, y es esa actitud la que estamos viendo preocupante y de incertidumbre frente a una institución que tiene una alta responsabilidad de Estado en el proceso electoral. El otro tema de la incertidumbre es la judicialización que se está haciendo de la política, cuando vemos a un ministerio público que selecciona los casos que investiga. Para el caso ha guardado total silencio frente a al desfalco o a la situación de esta organización que se llama Corium y que al final no sabemos ni cómo llamarla. Pero sin lugar a dudas, ese silencio y ese desempeño penoso de las instituciones que tienen que ver con el sistema financiero y con la investigación criminal, algo dice que no anda bien. Y como aquí nos toca más sospechar que saber la verdad, la sospecha recae en que debe haber mucho sector vinculado al poder para que tomen esa actitud, porque sin lugar a dudas, si fueran sectores de oposición los que están involucrados en este negocio, no dudamos que el Ministerio Público ya estuviera actuando. Otro tema de la incertidumbre es la alta concentración de poder y el nepotismo que hay para el caso en el Partido Libre. Bien, la rectora Julieta Castellanos. Aquí me dice el comisionado presidencial Giovanni Domínguez: una sociedad que olvide el pasado está sujeta a repetir sus errores. El odio no es promover la verdad y la justicia. Cristo le decía la verdad a los fariseos: hipócritas, sepulcro, blanqueados por fuera y podridos por dentro, nido de víboras. Es más fácil que un camello entre por el ojo de esta hoja que uno de ustedes entre al reino de los cielos. Solo piensan en sus riquezas. Es histórico, el mayor odio que se promovió en Honduras fue contra el gobierno del Poder Ciudadano por traer petróleo de Venezuela, médicos de Cuba, maestros de Cuba, y la violencia brutal que surge con el golpe de Estado militar. Asesinatos y promoción de odio contra los que protestamos en las calles. Nos llamaron vagos y pusieron perros a probar mi comida en la prisión de la Embajada de Brasil, refiriéndose al presidente Zelaya. A la sociedad promoviendo una capotía de narcotraficantes que asaltaron las arcas del Estado y tomaron por la fuerza la dirección del país, y se enriquecieron, se ensancharon, persiguiéndonos 167 juicios a los ministros y 162 personas resistentes asesinadas y torturadas. Y a la fecha Honduras no se puede reconciliar
por los ataques permanentes a la causa del pueblo contra los que protestan por la acumulación de riqueza ilegal causada por decretos corruptos, fideicomisos, etc. Honduras está llena de desigualdad, de dolor, de pobreza, de miseria, y hay responsables, y señalarlos no es crear odio, es decir la verdad y buscar la justicia. Saludos, Giovanni Domínguez, comisionado presidencial. Armando. Bueno, yo creo que... Préstale la guitarra a Carmen. Sí. Si quieres, tú tenías la palabra. Dale la guitarra. Vale, pues, como donde libre, pues ahí... Sí, bueno, en primer plano no terminé de entender cuál era, digamos, el sentido. Sí, además lo que a la ex rectora le molestaba respecto a mi posicionamiento. Yo creo que a la ex rectora le molestan las voces jóvenes, que son corajudas, que se enfrentan al poder, y históricamente pues eso fue lo que lamentablemente hizo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No logró ser una autoridad que pudiese realmente integrar un gobierno democrático a lo interno de la UNAM, más bien todo lo contrario, se dedicó a perseguir estudiantes, se dedicó a instrumentalizar el Ministerio Público para judicializarles y truncar sus proyectos de vida. Yo no sé cómo estará ella con su conciencia en este momento, pero realmente muchos jóvenes lamentablemente tuvieron que ver sus vidas irse a vías que no habían planificado por esa judicialización injusta que ella encabezaba, ¿no? Así que a mí me resulta un poco difícil, rectora, público que nos ve y nos escucha, pensar en Julieta Castellanos como una voz moralmente autorizada o políticamente autorizada de hablar de democracia, de hablar de valores, de hablar de certidumbre, de hablar de libertad de expresión, ¿no? Y de hablar finalmente también de cómo debe de estructurarse un Estado y sus procesos al interno, ¿no? Y se me hace dificilísimo separarlo. Yo creo más bien de que su participación en este foro ha sido paradigmático, porque no solo hemos logrado evidenciar las mentiras que reproduce la oposición, sino también lo bien articulados que están respecto a esas líneas de ataque. Vino a reproducir las mismitas líneas de ataque que acá ya conversábamos, que son falacias, son además posicionamientos que no tienen mayor asidero de fundamento, ¿no? Y es todo el tema de las Fuerzas Armadas, el querer atacar al general Roosevelt, el venir a generar ella con su posicionamiento y su visión, incertidumbre que en realidad en la práctica de cómo vamos cumpliendo con el cronograma electoral no hay tal incertidumbre. La institución está fungiendo su rol y está dando resultados. Y al respecto yo quisiera también rescatar que el consejero Marlon Ochoa, hablando de la transparencia, de los debidos procesos, abogado Lobo, él mismo ha sido el único consejero que pidió ante ese pleno que las audiencias fueran públicas. Y eso yo también lo rescato como parte de la cátedra de la abogada Rixi Moncada, que cuando ella fue consejera fue de las primeras mociones que logró que pasaran dentro de ese órgano colegiado, porque definitivamente lo que no tenemos es credibilidad en las representantes o en la forma en la que están llegando a los consensos. Y yo creo que la única forma que podemos finalmente la población hondureña acceder de primera mano a esa verdad es a través de esas audiencias públicas, que la única persona que se ha preocupado porque la ciudadanía tenga esa cercanía con el proceso electoral ha sido Marlon Ochoa. Asimismo, hemos hablado de las acostumbradas formas de hacer fraude en nuestro país, el fraude del 2013, del 2017, y un elemento crucial en estos fraudes ha sido la conformación de las juntas receptoras de votos. Otra de las únicas propuestas que ha sido presentada por el consejero Marlon Ochoa es que se depuren esas juntas receptoras de votos. Estamos hablando mucho de lo sucedido el 9 de marzo y cómo se debe de sancionar. Le recuerdo a Julieta Castellanos que hay una investigación en curso, que no es cierto, que no se está haciendo nada, que a diferencia de su tiempo, el Ministerio Público ahora sí está persiguiendo a los de cuello blanco y a todas aquellas personas que tienen vinculación con élites económicas y con actos de corrupción, no solo a jóvenes indefensos, como solía hacerlo ella. Los estudiantes universitarios que los mandó. Y en ese sentido, el señor Marlon Ochoa, ya que queremos ser propositivos y queremos juntarnos a través de nuestra preocupación por un mejor país, es el que ha propuesto que sean depuradas estas juntas receptoras de votos respecto a todas las personas involucradas en irregularidades en este proceso electoral primario. Nosotros tenemos la información de qué mesas, de qué junta receptora de voto, en qué escuela, en qué municipio, en qué departamento
tuvo irregularidades que fueron además expresadas en esa acta, ¿no? Esas personas tienen nombre y apellido, tienen una identidad. Está bien, a esas personas no hay que involucrarlas en este proceso electoral general. Entonces tuvieron acceso al censo de los otros partidos. Entre otras cosas. Y finalmente también, otra de las propuestas del señor Marlon Ochoa ha sido que cada persona involucrada en la Junta Receptora de Votos sea nombrada, digamos, de manera con nombre y apellido, que no haya la posibilidad de que esas credenciales vayan a ser utilizadas, primero otorgadas a una persona, luego exactamente, vendidas o instrumentalizadas por otros partidos políticos y otros intereses. Las propuestas están sobre la mesa. La visión ha sido siempre productiva de parte del Partido Libertad y Refundación y del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Que no lo quieran ver, bueno, es otro tema, ¿no? Pero acá estamos con nuestra responsabilidad intacta de cómo tenemos que informar a la población hondureña sobre esos procesos que ya están en curso. Bien. Licenciada. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que debemos apostarle a generar precisamente esa certidumbre, pero esa certidumbre no se genera viniéndose a llenar la boca aquí diciendo de que tenemos esto, de que somos transparentes, de que lo otro y cuestionando, no. Esa certidumbre se genera haciendo las cosas bien y partiendo de eso, de que las cosas tienen que hacerse bien, necesitamos que se respeten las garantías constitucionales. Pero cuando usted mira que tiene todo el estamento del gobierno, y me refiero a funcionarios de gobierno que actualmente pasan en Twitter de las 8 horas de trabajo, creo que mínimo trabajan una porque pasan tuiteando todo el día, insultando al que se les ocurre, emitiendo mensajes. Creo que eso es el trabajo de la mayor parte de funcionarios de este gobierno, pero necesitamos que se respeten esas garantías y que sobre todo esa campaña de odio de la cual ellos vienen hablando, de que se está gestando desde la oposición. Óigame, pero si es desde el mismo gobierno, desde donde se está gestando pues estas campañas de odio, atacando, yo créame que me quedo sorprendida cuando veo incluso a ministros utilizando unas palabras terribles, fuertes, denigrantes, atacantes, y ya ni siquiera se miden para escribir cualquier cantidad de cosas en redes sociales. Eso le deja mucho que desear. Necesitamos también que se genere, y ya que hablan de transparencia, que hagan las cosas transparentemente, precisamente para que se eviten el cuestionamiento de la sociedad, el cuestionamiento de la veeduría. Y voy a referirme a, por ejemplo, el tema de los médicos cubanos. ¿Quién se va a enojar acá en Honduras si esos médicos vienen a contribuir, vienen a salvar vidas y vienen a hacer las cosas bien? ¿Quién se va a enojar? Obviamente yo no me enojo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Son situaciones que carecen de transparencia. ¿Cuál ha sido la reacción del Colegio Médico en este tema? Es que los médicos que han traído de Cuba no han pasado por todos los filtros que tienen que pasar, no se han acreditado ante el Colegio Médico. Ya por último se ha puesto hasta en cuestionamiento si son o no médicos los que realmente se han contratado, dónde están contratados, la gente no lo sabe y se les pide que precisamente en aras de la transparencia rindan cuentas, le digan a la población qué es lo que está pasando y no lo hacen. Lo que hacen es enojarse, empezar a atacar, empezar a denigrar, y porque esa es la forma de actuar. Hablan de transparencia, hablan de combate a la corrupción, hablan de que somos los más limpios, y lo primero que hizo este gobierno cuando llegó fue aprobar un pacto de impunidad para limpiar y para eliminarle delitos a mucha gente que venía haciendo, que tenía cuentas pendientes pues con la justicia. Entonces, ¿de qué transparencia y de qué honestidad estamos hablando cuando actuamos de esa forma? Hablan también de que toda la certidumbre la estamos generando, la incertidumbre la estamos generando la oposición en cuanto al tema de las elecciones. Óigame, necesitamos transparencia. Ahorita hay 250,000 identidades que no se sabe dónde están. ¿Dónde está el paradero de esas identidades? Es a través del Registro Nacional de las Personas que se le debe de garantizar a la ciudadanía que pueden ejercer el sufragio, que están aptos para votar, que sus identidades ahí están. Hay que entregarle a la ciudadanía esas identidades. ¿Por qué se tiene que retenerle a la gente las identidades? Le está coartando el derecho al voto, le está quitando ese derecho constitucional. Entonces, vamos a hablar de transparencia, vamos a hablar de que estamos haciendo las cosas bien, cuando también tenemos en la veeduría social otros temas como, por ejemplo, personas que han salido salpicadas con
temas de narcotráfico en este gobierno y que no hay ninguna investigación, que no hay persecución del delito, si es que debe haberlo. Entonces vemos que le han quedado a deber tanto a la ciudadanía, a la población hondureña. Entonces vienen a hablar de transparencia y vienen a hablar de... ¿No les cree usted? No, no les creo. Es que, ¿cómo va a venir usted a decir soy transparente o nuestro gobierno está siendo transparente cuando mira que hay una parcialización de la justicia, que no se persigue el delito como debe hacerse? Nos han quedado mucho a deber. Me hablan de que se pasa atacando a la presidenta. Óigame, dígame si que hoy salga en las noticias, y se lo digo hoy en la mañana, la primera noticia que miraba esta mañana era una mujer asesinada en Choloma Cortés, 20 impactos de bala. Otra mujer asesinada en El Paraíso. Dígame si eso es atacar a la presidenta. Dígame si decirle al señor ministro de Seguridad, ¿dónde está la seguridad que nos han prometido? ¿Dónde está la seguridad que le han ofrecido al pueblo hondureño? Mientras él se llena diciendo la boca que todo va bien y usted cada día mira que la escalada de violencia está indetenible. Dígame si eso es atacar, cuando usted escuchó en el primer discurso de la señora Xiomara Castro de Celaya que dijo, mujeres, no les voy a fallar. Y hoy se lo digo y no le estoy mintiendo, vaya, busque las noticias, vaya, mírelo. Una mujer asesinada ayer, 20 impactos de bala. Como mujer, ¿cómo me siento? Impresionada. Bien, vamos a la parte final del programa. Abogada, sus conclusiones. No me la va a prestar a mí. Espere, vamos un pedacito a cada uno porque ya no, porque venimos de allá para acá. Quedan 8 minutos. Empiezo con ella. Gracias, licenciado. Sigamos en este ejercicio de debate, de diálogo. No cedamos ante estas concepciones que quieren, pues, imponernos sobre qué es odio, qué es violencia política. No hay violencia más salvaje que la violencia estructural, esa violencia que se genera precisamente por un sistema que ha excluido sistemáticamente a las mayorías y que ese es el gran pecado, digamos, ese es lo que a Libertad y Refundación le achacan, le atacan, le persiguen, es porque nos atrevimos a decir desde la institucionalidad, desde las reglas democráticas de este país, se puede cambiar el sistema y podemos avanzar en garantizar un mayor bienestar para las mayorías sin priorizar esos pactos entre las élites económicas, esos pactos entre las 10 familias y la institucionalidad. Ya ha sido demasiado tiempo en el que han usado el Estado para amañar esos crímenes económicos, crímenes de derechos humanos. Hablamos tanto de la libertad de expresión y de la persecución a los periodistas. Solo del 2001 para acá se han asesinado más de 100 periodistas y la mayoría de esos 100 fueron asesinados en el tiempo de la narcodictadura, esos terribles gobiernos del Partido Nacional que sucedieron al golpe de Estado. Entonces, cuando vamos a emitir nuestra preocupación y vocación democrática, esperemos que sea realmente coherente con quien alzó la voz en aquel entonces, cuando nos perseguían a nosotros, cuando de manera generalizada perseguían a cualquiera que fuese oposición, que fuese resistencia, que se atreviera a ver a la cara a ese gobierno criminal que luego fue además sentenciado por una corte internacional como lo que eran, un cartel, básicamente un cartel, un partido político convertido en cartel del narcotráfico. Cuando habíamos valientes en aquel entonces, que les decíamos las cosas, que visibilizábamos esa terrible realidad, muy pocas personas que ahora se tildan de los grandes demócratas alzaron la voz o hicieron su cuota de cómo recuperar esa institucionalidad y cómo oponerse a esos autoritarismos. Así que esa es la verdad del pueblo. El pueblo es sabio y tiene sus antecedentes y sobre todas las cosas no reproduzcamos esta amnesia colectiva que quieren imponernos. La memoria histórica es crucial para todos los procesos democráticos. El peor error que puede cometer un país es negar su historia, porque es a partir de ahí que podemos construir futuro.
Gracias. Don Hermano. Yo le guardo mucho respeto a todos los ciudadanos del país y que nos miran por estos canales. Y por eso no me atrevo a venir a decir mentiras a este foro, ni a ningún foro, ni cuando me prestan una cámara o me dan la oportunidad de expresarme. Lo que hemos señalado, ahí está. Hemos hablado del Consejo Nacional, ahí está el Consejo Nacional, que lo han instrumentalizado y lo han hecho como un botín político y como activistas políticos. Y cuando uno es gobierno, que a nosotros nos tocará como liberales también, tenemos que estar expuestos a la auditoría social, porque no todo lo que hacemos está enmarcado dentro del consentimiento de las mayorías. Vamos a tener siempre oposiciones y debemos de ser tolerantes en ese sentido. Que algunos señalamientos se hacen no por el simple hecho de criticar, sino porque se corrijan, como el señalamiento que habíamos venido señalando sobre la situación de los embajadores. Qué bien que ya se corrigió. Hoy estamos señalando nuestra preocupación sobre ese montón de tarjetas de identidad que no sabemos dónde se encuentran. Lo que estamos esperando es corregir ese problema y que esto nos vaya creando certidumbre al proceso. Sabemos la cantidad de ciudadanos que están enrolados en el exterior. Es nuestra preocupación, lo planteamos para que se resuelva. Y esto no es ninguna mentira, ahí está. Y es más, las instituciones han salido al paso a dar su explicación que a ellos les conviene. Cuando hablamos de tarjeta de identidad estamos hablando que es responsabilidad de una institución que constitucionalmente es la llamada a este tipo de seguridad nacional. Y dentro de la seguridad nacional también está nuestro proceso electoral. Y por lo tanto nos tienen que ayudar a irlo blindando para que todos, para que el día de mañana ni Libre ni los nacionalistas digan que el Partido Liberal les hizo fraude siendo gobierno. Gracias. Sara. Bueno, decirle al pueblo hondureño que estamos, bueno, y Sara Zavala, y me imagino que también la mayor parte de la población que está viendo este programa esta mañana, estamos cansados de la promoción del odio en el país. Creo que ya el hondureño le está apostando a vivir en un país en paz, un país en tranquilidad, un país en donde usted sienta la tranquilidad de poder escuchar a la persona que tiene a la par y respetarle, sobre todo, ese derecho que tiene a la opinión. Honduras necesita cambios, Honduras necesita ser un país donde usted no tenga que llorar porque le quitaron el bono a la tercera edad porque pertenece a X partido político. Honduras necesita ser un país donde usted no tenga que llorar porque no hay medicamentos en los hospitales y porque una atención médica que usted anda buscando se la están dando hasta dentro de un año. Honduras necesita ser un país donde ya la gente no tenga que estar haciendo tomas de instituciones, tomas carreteras, manifestándose y protestando porque no le pagan, porque le irrespetan sus derechos laborales, porque lo están despidiendo sin justa causa, simple y sencillamente porque puede pertenecer a otro partido político. Honduras necesita ser un país donde usted no tenga miedo de ser perseguido solo por decir la verdad y por decir lo que usted piensa, amparado en ese derecho constitucional que es la libertad de expresión. Usted, hondureño, necesita vivir en un país donde sus líderes, sus gobernantes no tengan que estar negociando la mitad para el comandante para poder llegar al poder. Simple y sencillamente, hacerle el llamado a los entes encargados a las instituciones de garantizar procesos electorales transparentes y democráticos, a que cumplan con su rol, a que hagan su trabajo, a que den la certidumbre necesaria y se eviten estar teniendo opiniones de la oposición que cuestionen su labor, lo que les corresponde. Hacerle el llamado también a la población hondureña a que hagamos la mejor alianza
La mejor alianza va a ser la que nosotros hagamos cuando decidamos ir a votar por defender la democracia, por Honduras y por evitar que todo lo que se ha venido viviendo en estos 3 años y medio de gobierno, pues ya quede en el olvido y trabajemos en una Honduras mejor. Gracias. Sara Zavala, candidata a diputada del Partido Nacional de Honduras. Cerramos, don Armando Orellana. Bueno, primero agradecer este espacio porque yo creo que es un espacio oportuno para debatir y plantear algunas ideas. Pero recordarle al pueblo hondureño que toda acción tiene una reacción y fundamentalmente desarrollar esa capacidad, acelerar en esa capacidad para hacer lectura crítica de los acontecimientos y los discursos. ¿Verdad? Aquí hay intencionalidad de implantar algo que se denomina anatología, que es realmente el intento por propagar ignorancia intencionada. Hay también un intento por imponer la posverdad, que es la manipulación de los hechos y las emociones para influir en la opinión pública. En los últimos años, ¿verdad? Así como se mencionó de esos últimos 3 años, ha habido en ese discurso, sobre todo de los sectores conservadores, el intento por imponer un discurso en contra, ¿verdad? Cuando se habla de odio, en contra de esa primera mujer presidenta, a tal extremo, para solo sintetizarles lo último, que se le achaca, por ejemplo, decir que las deportaciones masivas son culpa de Xiomara. El otro tema, Rixi Moncada y la narrativa, ¿verdad?, de la derecha en ataque permanente, a tal extremo en esa construcción de posverdad, querer achacar los hechos del 9 de marzo. Se manipula la conciencia. Hay otros actores también ahí que te están tratando de imponer una lectura totalmente errónea y falsa. La falacia se ha impuesto. Entonces yo creo que en el fondo esto es natural. ¿Por qué? Porque ellos tienen temor. Se han dado cuenta que han fracasado, tienen una historia de fracaso en la praxis de la política pública, porque en lo privado embolsaron, llenaron sus bolsillos, hoy son millonarios, viven de maravillas, en tanto que el pueblo vive en miseria. Y han fracasado en su discurso, en su intento. Y frente a ese temor de no volver al poder, montan esta estrategia de miedo y esta narrativa de supuesto ataque, de discurso de odio. Pero el pueblo debe estar claro, tenemos que avanzar a ese segundo momento histórico, el segundo gobierno de libertad y refundación, la segunda mujer en el poder, porque está demostrando, como lo ha dicho muy bien por ahí un poeta, ¿verdad?, que las mujeres, así como aman, ¿verdad?, saben gobernar. Yo creo que está claro, el pueblo lo entiende. Gracias, gracias. Bien, gracias, que tengan una buena semana. Así está la política en Honduras a 5 meses de las elecciones. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.